En América Latina, la historia está marcada por procesos de colonización, desigualdades y silenciamiento. Frente a esto se propone la filosofía de la liberación. Este documental es meramente educativo y busca informar y reflexionar sobre la filosofía de la liberación propuesta por Enrique Dussel y el diálogo sur-sur, creando así una cooperación entre culturas meramente transformadoras. Desde las sombras de la historia y la persistente herida de la dependencia, surge una pregunta fundamental. ¿Puede el conocimiento transformar la realidad de los oprimidos? Prepárense para confrontar las bases de nuestro entendimiento y escuchar por fin la voz que clama desde el exterior del sistema, esto es, polos opuestos. Enrique Dussel, un pensador que, exiliado de su propia tierra por la dictadura y profundamente marcado por la realidad de la periferia, señala que la modernidad no fue un proyecto universal, como muchas de las veces se nos ha presentado. Por el contrario, se construyó al costo de la explotación de millones de personas en el llamado mundo periférico. De tal manera, cabe recalcar que la modernidad generó avances, sí, pero también produjo estructuras de dominación, estructuras que están presentes hoy en la economía, la política y la cultura latinoamericana. El objetivo de este diálogo es presentar ¿cómo podemos entender la modernidad desde América Latina? Como se mencionó con anterioridad, según Enrique Dussel, la modernidad no puede considerarse un proceso universal que se repite en todas las sociedades. Él afirma que es un hecho histórico exclusivamente europeo. Surgió en condiciones particulares que no pueden replicarse. Es por eso que él rechaza la idea de múltiples modernidades o versiones paralelas de la modernidad europea en otras regiones. Justo, Dussel sostiene que cuando Europa se expandió hacia América, no solo se llevó su cultura, sino que también instauró una colonialidad de poder. Esto creó una estructura global de dominación económica, política y epistémica. De ahí la necesidad de que los pueblos del sur construyan su propia historia y filosofía, sin depender tanto de las categorías eurocéntricas. Esta crítica es fundamental. Ahora bien, ¿qué alternativa propone Dussel frente al modelo moderno europeo? Él propone la transmodernidad, una perspectiva que no niega los avances científicos o tecnológicos, pero sí cuestiona su uso excluyente. La transmodernidad busca integrar esos avances siempre y cuando contribuyan a la vida digna y no produzca desigualdad. Además, apuesta por un diálogo sur-sur, que permita una cooperación entre culturas históricamente oprimidas. Esa idea del diálogo es clave, porque rompe con el supuesto de que solo el norte global produce pensamiento legítimo. Para Dussel, las culturas del sur tienen historicidad propia, racionalidades diferentes y saberes válidos que deben ser reconocidos. La mundialidad que propone es pluriversa, no homogénea. Pasemos ahora al segundo ensayo, al de Alejandro Fernando González. ¿En qué complementa esta discusión? González analiza la interpretación de Bolívar Echeverría sobre la llegada de la modernidad a América Latina, fechada así en 1588. Sin embargo, él mismo critica esta priorización porque deja fuera un periodo decisivo, el siglo XVI, que abarca desde 1492 hasta finales del mismo siglo. Así es, ese periodo es crucial, porque ahí se origina la conquista, el mestizaje profundo, la destrucción de los pueblos originarios, la imposición cultural y el nacimiento del sistema mundo moderno. También se dieron experiencias de convivencia híbrida y resistencias indígenas que moldearon la identidad latinoamericana. Ignorar el siglo XVI significa perder de vista las raíces de la colonialidad del poder. De modo que ambos textos coinciden en que la modernidad latinoamericana no puede verse como una copia de la europea. Correcto, más bien surge como una experiencia propia, marcada por violencia, mestizaje, apropiaciones culturales y procesos de resistencia histórica. Y por eso, estos autores buscan reconfigurar cómo pensamos la modernidad, no como una meta que debamos imitar, sino como una historia, un horizonte que puede superarse mediante la transmodernidad, la crítica del eurocentrismo y el reconocimiento de la diversidad del sur. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de estas reflexiones? Construir un pensamiento latinoamericano autónomo, plural y ético que supera la dependencia cultural. Y abrir paso a un mundo donde distintas racionalidades convivan sin jerarquías, reconociendo la dignidad y la historia de los pueblos del sur. Casi para concluir,
Damos comparación a lo anterior mencionado. Uno de los vínculos más significativos entre este diálogo y la educación es el intercambio de experiencias y saberes contextualizados. Dado que estos países enfrentan realidades similares, pueden compartir estrategias educativas que respondan a sus necesidades, desde programas de alfabetización hasta modelos de enseñanza para zonas rurales o con limitados recursos. El diálogo sur-sur impulsa la decolonización del conocimiento. Esto implica disminuir la dependencia de modelos educativos provenientes del norte global y, en cambio, reconocer y fortalecer saberes locales, indígenas y comunitarios que enriquecen nuestro propio sistema educativo. Otro aspecto relevante para abordar es la cooperación educativa para el desarrollo. A través de este diálogo, los países del sur establecen convenios, becas, programas de formación docente y redes de investigación que permiten mejorar la calidad de educación desde una perspectiva de solidaridad y corresponsabilidad. Finalmente, el diálogo sur-sur fortalece la identidad y la integración regional. La educación en este sentido se convierte en un medio para promover el intercambio cultural, la comprensión mutua y una visión crítica del mundo que reconozca las realidades del sur global. En conclusión, el diálogo sur-sur aporta a la construcción de sistemas educativos más justos, inclusivos y contextualizados, basados en la colaboración entre países con desafíos compartidos. Al final, lo que este camino nos enseña es que cada experiencia tiene un valor, que nuestras decisiones, aciertos y errores no solo son momentos aislados, sino piezas que construyen quienes somos. Reflexionar no es detenerse, es avanzar con conciencia, es mirar hacia adentro para entender por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde queremos dirigirnos. Cuando logramos conocernos de verdad, nuestras decisiones se vuelven más claras, más nuestras y descubrimos que creer no es llegar rápido, sino caminar con sentido. Ese es el verdadero poder de la reflexión.